Bueno, como les venía diciendo, entonces vamos a iniciar, entonces, pero antes de eso recordarles un poco de manera rápida que Kingspan es una compañía que se dedica a ofrecer soluciones constructivas, digamos, de alto desempeño, sistemas que permiten construcciones eficientes, rápidas. Dentro de nuestras líneas de negocio tenemos los sistemas de paneles aislados, que ya muchos de ustedes conocen, usan hoy por hoy para cubiertas, fachadas y muros divisorios, entre otras aplicaciones. Tenemos una línea de negocio para luz y aire, en donde tenemos toda la gama de productos para entrada de luz, eh, para el manejo eficiente de la luz día. Y un tema de circulación de aire importante. Tenemos una línea de negocio para el tema de conducción de aire acondicionado en general. Tenemos otra línea de negocio y además impacto arquitectónico, en donde tenemos una serie de elementos complementarios a los paneles para acabados de mayor importancia arquitectónica o de mayor impacto arquitectónico. Dentro de estas líneas de negocio, por supuesto, tenemos una serie de subproductos o líneas secundarias, eh, porque evidentemente pues son muchos los sistemas que se encuentra uno con, eh, en esta línea de negocio, ¿no? Siguiente, Mafe, por favor. Como lo mencionaba, tenemos desde el punto de vista de un proyecto logístico, industrial o cualquiera que sea, pues cubrimos casi todos los flancos de un proyecto de esta magnitud, desde soluciones de cubierta con paneles simplemente instalados o sistemas de cubierta que incluyen, además de los paneles, otros complementos que tienen que ver con luz, complementos que tienen que ver con sistemas impermeabilizados para hoja pendiente, complementos que tienen que ver con instalación de elementos como paneles solares y evidentemente todos los sistemas de fachadas, muros internos, divisorios, conducción de aires, básicamente lo que tiene que ver con la solución total del cerramiento y la cubierta del edificio, así como soluciones internas para cuartos limpios, cuartos fríos, cuartos, cámaras refrigeradas y bueno, en general todo lo que un proyecto de estos demanda. Siguiente, Mau. Mofe, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Mofe, ¿me escuchas? Tenemos algún problema. Ok, gracias, Mofe. Pues la presencia de Kingspan en el mundo hoy por hoy cubre pues eh, los cuatro continentes con presencia ya sea de manufactura o de presencia, eh, digamos, comercial. Para la planta de Colombia que tenemos en Cartagena hace parte de las ya casi 30 plantas que tenemos a nivel mundial y todas ellas operan bajo los mismos estándares en términos de materia prima, en términos de calidad de producto, en términos de normatividad. Kingspan procura el tema de estandarización a nivel de producción en todas las plantas que tiene, digamos, bajo su cobertura. Siguiente, Maf. En Colombia, como lo mencionaba, nosotros atendemos desde nuestra planta de Cartagena, pues los mercados de Colombia, Centroamérica, Sudamérica, en estas líneas de negocio que están viendo aquí. Básicamente nosotros estamos, déjala Mafe en la que estabas. Nosotros atendemos mercados
o los proyectos que tienen que ver con, están a nivel comercial, que se desarrollan a nivel comercial, a nivel institucional, proyectos que tienen que ver con el sector educativo, los proyectos que tienen que ver con el sector infraestructura, eh, y en general, pues, estamos presentes en todos los proyectos en cada uno de estos mercados. Eh, nuestra presencia es importante en aeropuertos, en plantas de producción, en universidades, colegios, en centros logísticos, en todos esos productos y proyectos estamos presentes. Dale, Mafe. Eh, entonces, para entrar en materia, vamos a darle la palabra a Diego. Como le decía, Diego es nuestro invitado que nos acompaña hoy también como parte de del entendimiento de esta tecnología. Entonces, Diego, adelante. Perfecto, Raúl, muchas gracias. ¿Me puedes confirmar si me escuchas bien, por favor? Sí, señor, te escucho bien. Vale, muchísimas gracias. Otra vez se nos fue la diapositiva, pero bueno, mientras aparece la diapositiva, voy iniciando. En primer lugar, muchísimas gracias a la familia de Kingspan Colombia. Para BIM Latinoamérica es muy importante hacer parte de estos procesos. Como bien lo decías hace un rato, digamos que nuestro mercado o nuestra filosofía de trabajo está concentrada en comercializar soluciones de las cuales el licenciamiento solamente es una parte del negocio. En realidad, nuestras soluciones están concentradas tanto en el licenciamiento, en la consultoría, en la comercialización de hardware y en el acompañamiento y la implementación, de tal manera que nuestros clientes se sientan acompañados y sepan o tengan por lo menos la luz de cómo trabajar con los productos y cómo sacar un buen provecho de ellos. Por eso para nosotros es muy importante hacer este proceso con ustedes. Les agradezco mucho la invitación y básicamente pues nada, vamos a entrar como en materia entonces. Pues básicamente mi función dentro de esta charla es contextualizar un poquito qué es la metodología BIM. En primer lugar, dar a entender que la metodología BIM, aunque es un tema del que se ha hablado muchísimo ahora último, se ha hablado en varios escenarios, en webinars, en eventos, ya se salió del solo plano de la tecnología y ya hoy en día es un tema que hace parte de la agenda gubernamental, de desarrollo del país. Pues no sobre aquí dar un poquito de contexto sobre qué es la metodología BIM y por qué es tan importante dar ese paso. Entonces, lo primero que quiero hacer acotación es que la metodología BIM no es un software, la metodología BIM no es un computador, no es una plantilla que yo llegue a realizar, ni tampoco es una sola persona. La metodología BIM es básicamente una sinergia de todo eso. Es eso, una metodología, es una forma de hacer las cosas. Entonces, no sé, María Fernanda, si puedes por favor pasar la diapositiva, la siguiente. Entonces, básicamente la metodología BIM ha llegado a revolucionar la manera de trabajar. Muchísimas gracias. Ha llegado a revolucionar la manera de trabajar y básicamente la función principal de la metodología BIM es imitar el proceso real de la construcción. Esa es su función principal. Su representación principal se fundamenta en los datos y no solo en la geometría, que básicamente ese es el cambio más importante que llega a ser la metodología BIM. Hasta el día de hoy, sabemos que AutoCAD lleva décadas posicionado en el mercado productos como AutoCAD o productos de dibujo 2D en CAD, pero básicamente la representación geométrica ya no es la que tiene el papel principal, sino que pasan a ser los datos. Entonces se logra una vinculación permanente entre ambos, entre tener los datos y el modelo conectados o la geometría conectadas. El paradigma más importante es que replantea la forma tradicional en que se basa en el trabajo individual. Entonces ya no está cada uno como cumpliendo su función por aparte y después vemos cómo se conecta eso, que normalmente esa conexión se da ya en la obra, que ya es un momento muy tardío para tomar medidas y arreglar de pronto posibles inconvenientes. Y entonces pone en el centro de interés la generación de información consistente de un proyecto y el intercambio de esta entre los diferentes involucrados. Ahora entonces lo importante es tener la información consistente en tiempo real, en un lugar centralizado y al alcance de todos.
La metodología BIM permite realizar básicamente una réplica virtual del proyecto para todas las fases del ciclo de vida de la construcción, utilizando objetos inteligentes. Entonces, todos los objetos que hacen parte de la construcción, como las vigas, las columnas, las puertas, las ventanas, los paneles, eh, muros, etcétera, pues básicamente traen sus características físicas y técnicas proveídas directamente por el fabricante para poder entender no solamente cómo lucen estos productos, sino cómo se comportarían dentro del modelo. Entonces permite realizar análisis de rendimiento, extraer mediciones, presupuestos, facilita en general la planeación del proyecto desde etapas tempranas. Otra de las ventajas más importantes es que nos entrega la posibilidad de hacer una coordinación temprana con el objetivo de detectar posibles colisiones e interferencias de las diferentes disciplinas que participan en el proyecto y corregirlas antes de que se vayan a obra. Entonces, como lo podemos ver aquí en pantalla, básicamente se trata de un modelo que digamos que centraliza toda la información, centraliza el trabajo de varios equipos de participantes en el proyecto, centraliza absolutamente todos los objetos, objetos de carácter arquitectónico, de carácter estructural, de carácter de instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias, aires acondicionados, eléctricas, todo lo pone en un solo lugar y lo pone a funcionar en un modelo virtual. Entonces está centrada en los modelos, en la geometría, en la información, permite un trabajo interdisciplinar desde etapas tempranas, no tienen que sentarse algunos actores importantes del proyecto a esperar hasta que ya otros hayan hecho su trabajo para ellos poder iniciar, sino que desde el comienzo lo pueden hacer. Y básicamente su característica más importante es la centralización de la información. María Fernanda, ¿podemos pasar la diapositiva, por favor? Vale, Entonces, Diego, la metodología, sí, Diego, voy a tomar el control rápido para que María Fernanda tiene unos problemas técnicos. listo, gracias, Raúl. Entonces, básicamente, la metodología BIM, en donde se ha implementado, se observa grandes beneficios en su implementación. Donde se ha logrado implementar de manera correcta, se han podido obtener casi un 72%, en el 72% de los casos, una predicción temprana de costos. En el 85% de los casos se ha logrado obtener una precisión de los tiempos de ejecución de la obra. Un 85% de casos reportan menos errores a la hora de llegar a construir. En el 92% de los casos se reporta una optimización de los diseños y un 98% de los casos reporta un entendimiento mejorado entre los diferentes actores involucrados. Entonces la metodología BIM conectada, yo le digo el BIM conectado porque básicamente la metodología BIM desarrollada por una sola persona o por un solo equipo de trabajo, pues no es el BIM real, ¿no? El BIM real permite que tengamos una única fuente para los datos de todo el ciclo de vida del proyecto, una toma de decisiones y planificación de los proyectos futuros basados en los datos reales. Yo ya sé esto cuánto pesa, ya sé esto térmicamente cómo se comporta, ya sé esto mecánicamente cómo se comporta. Me permite tener una colaboración multidisciplinar a lo largo del proyecto, independientemente de la ubicación geográfica de los involucrados. Y esto sí que se vuelve importante, sobre todo en estas épocas de la pandemia, en donde la vida se encargó de una manera un poco brusca de demostrarnos que no podemos depender de estar todos sentados en una sola oficina para trabajar colaborativamente, que nuestros proveedores no tienen que estar en el mismo lugar que nosotros. Básicamente nos permite acceder a la información del proyecto en cualquier momento sin depender del dispositivo que yo tenga en la mano, sin depender de que yo esté cerca a un servidor. Y me permite a mí potenciar la computación para soportar simulación y visualización, tanto realidad virtual como realidad aumentada. Entonces, la metodología me permite expandir estos límites. ¿Podemos pasar a la siguiente, Raúl, por favor? Básicamente la metodología BIM es un reto hoy en día en el país. Aquí podemos ver en esta tabla de la izquierda cómo la adopción de la metodología BIM en Colombia sigue siendo un reto. Todavía no es un proceso superado ni un proceso implementado, sigue siendo un reto. Según un estudio realizado por Camacol y McKinsey en el 2017, la tasa de adopción de la metodología BIM
en empresas colombianas es hasta ahora del 50% y este creo que es un número todavía muy optimista porque siento que muchos todavía no entendemos qué es la metodología BIM y esto de ahí en adelante nos representa una cantidad de retos. Poder abrirle paso a la construcción modular, a la automatización, a la realidad virtual, a la implementación de tecnologías como por ejemplo el levantamiento por nubes de puntos. Entonces, la metodología BIM es una realidad, es una necesidad. Y si vemos aquí a la derecha, pues básicamente la construcción es uno de esos sectores que está todavía muy atrás respecto a otros sectores en cuanto a la digitalización y eso ha generado que su evolución en el tiempo no sea positiva, sino negativa. Ojo, no estoy diciendo que no hayamos crecido, que no hayamos hecho cosas importantes, pero podríamos hacerlo a velocidades digamos que todavía más aceleradas, si le pusiéramos mucho más atención a lo que es la metodología BIM y incorporar objetos inteligentes. ¿Cuáles son esos principales motivos por los cuales la metodología BIM no es a velocidad que se necesitaría? La excesiva regulación, las emergencias económicas, la normalización de los sobrecostos. En la construcción estamos muy acostumbrados a que los sobrecostos existen, que pueden ser altos, y esto es una realidad de los proyectos y está bien aceptarlo, cosa que deberíamos pasar esa página. La complejidad de los proyectos cada vez son más raros y son más complejos. La industria está fragmentada, cada una de las disciplinas trabaja por aparte, y la baja inversión en capital humano y tecnológico. Pero si nosotros entramos y analizamos cada uno de esos factores, pues podemos darnos cuenta que al final cada uno de esos factores lo podemos volcar como una ventaja para utilizar la metodología BIM para crecer en este mercado. Vamos por favor a la siguiente, Raúl, gracias. Entonces, básicamente lo que quiero decir con esto es que en Colombia ya hemos dado pasos, en Colombia tenemos una autoridad o no una autoridad, un grupo muy importante que es el BIM Forum Colombia, eh, digamos que creado desde la Cámara Colombiana de la Construcción en compañía de empresas líderes aquí en Colombia como Amarillo, Constructora Bolívar, Con Concreto, Triada, Colpatria, Piros y Arpro, que se han sentado, han hecho mesas de trabajo en donde han intentado traer esa metodología bien aquí a Colombia y cómo debería funcionar. Entonces, aunque no está totalmente desarrollada, se han dado los primeros pasos. Aproximadamente llevan 4 años trabajando de una manera sincronizada para y por la industria colombiana. Ya existen entrenamientos, diplomados, posgrados importantes posicionados aquí en el país, no hay que irse afuera para aprender. Y se ha venido posicionando de la mano con la infraestructura. Entonces, con esto lo que quiero decir simplemente es, la metodología BIM ya está en Colombia, es una realidad, es importante conectar a todos los agentes involucrados en los proyectos, el constructor, el que diseña, el que provee, el que supervisa. Por lo tanto, la metodología BIM ha llegado a beneficiar a las empresas participantes de los proyectos, a las autoridades gubernamentales, a los entes encargados de supervisar ejecuciones y también a los usuarios finales de las edificaciones. Al final, el gran beneficiado es el dueño del edificio, el que lo opera y el que le hace el mantenimiento y el que lo utiliza. Cuando la metodología BIM se utiliza en la construcción de un proyecto, pues básicamente abre estas luces. En conclusión, ya para cerrar aquí mi participación, básicamente es que el impacto de la metodología BIM está en la letra I precisamente de la información. Ahí es donde está el cambio de mentalidad y de chip, donde la información es la gran protagonista de la película. Esto significa que la información conectada con la geometría representan un potencial muy alto y en esto quiero exaltar la tarea que ha hecho Kingspan Colombia en el desarrollo de sus familias. Realizar productos que tienen información precisa, que son inteligentes y que le van a permitir a sus clientes dar pasos gigantes en el pro de hacer mejores proyectos. Entonces, Raúl, muchas gracias y ya te doy la palabra para que continúes. Diego, gracias, gracias por acompañarnos este día, pero sobre todo por el acompañamiento que BIM Latinoamérica nos ha dado en este proceso de desarrollo de las familias. Entonces Con a muchísimo dedicar un gusto. tiempo, vamos a dedicar un tiempo a lo que tiene que ver con digamos, aterrizando ya más el tema de BIM a nuestra compañía, queremos mostrarles un poco, digamos, complementando lo que decía Diego, eh,
Básicamente porque es importante BIM y sobre todo porque es importante para una compañía como la nuestra que acompaña todos los proyectos, sobre todo que tiene tanto impacto en la estética, en la visual del proyecto. Pues el primero de ellos, bueno, los más importantes es que los diseños se vuelven, digamos, de alguna manera más creativos, más versátiles. El diseñador, por tener estas herramientas, pues ya no dedica tanto tiempo a lo que dedicaba antes. Digamos, el tener estas herramientas a la mano le permite ya más enfocarse en la creatividad, en formas, colores, diseños de manera más rápida, hacer comparativos más rápidos, hacer, si se quiere, renders más rápidos o más a una velocidad mayor. Digamos, la eficiencia en el diseño y la creatividad se vuelven un factor importante y determinante. Y pues Kingspan en eso juega un papel importantísimo. Nosotros, entre nuestras familias, que vamos a ver, pues eso es lo que creemos, que con nuestras familias esos diseños se vuelven más rápidos y eficientes. Nosotros estamos en la disponibilidad y en la capacidad de ayudarles a previsualizar todos los diseños que ustedes necesiten o tengan. Eh, Nosotros, pues, lo que busca la herramienta o la metodología es que podamos proporcionar información, como lo decía Diego, pues exacta, precisa, en cualquier momento del proyecto. Es decir, desde que se diseña, se construye, hasta cuando se le hace mantenimiento, incluso hasta cuando se piensa en una demolición. BIM se ha vuelto, esta metodología pues se ha vuelto muy importante. Los gobiernos pues cada vez más lo están requiriendo en sus proyectos. Cada vez son más los países que a nivel gubernamental pues lo exigen para los contratistas o los contratos o los proyectos. Como lo decía, pues aparte de proporcionar información, exacta, pues también proporcionamos información relevante, ¿no? No se trata de colocar tal vez un dibujo, se trata de que el diseñador o el proyecto tenga la información complementaria pues, a ese modelo. Eh, ¿Cuál ha sido, como contarles también un poco, eh, cuál ha sido como nuestro desarrollo en este tema? Eh, pues a nivel Colombia, tal vez les puedo hacer algunos comentarios a nivel de Kingspan Internacional. Kingspan, pues en Europa sobre todo, que es donde el tema está más desarrollado, pues inicia sus familias alrededor de 10 años más o menos. Y pues los avances que se han tenido son bien importantes. Nosotros en Colombia lanzamos nuestras familias en el 2019 con un lanzamiento inicial de 7 familias. Ya vamos a ver cuáles son. Y tenemos proyectado para el 2021 incluir seguramente 5 familias adicionales. Tenemos proyectado incluir unas familias adicionales, pero tenemos las básicas y las de mayor uso ya publicadas y para uso general. Uno de nuestros objetivos y planes también para los años que vienen, seguramente entre el 2021 y el 2022, pero creemos que va a ser también el 2021, queremos empezar a tener y poner a disposición modelos que ya no sean sistemas individuales, sino que sean sistemas que involucran más de un material. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más práctico es, seguramente vamos a tener disponible un sistema de techo que va a incluir un panel como el nuestro, más un aislamiento de otro material, puede ser un aislamiento de lana, más una membrana de control de vapor, más una membrana de impermeabilización. Entonces, lo que queremos es empezar a tener modelos que incluyan sistemas. Obviamente estamos en el estudio de cuáles son esos modelos más comunes, más usados, eh, más repetidos de alguna manera, pero que el diseñador y el proyecto los tengan a su disposición ya ensamblados y que no tengan que ponerse a colocar un elemento sobre otro, sino que puedan tener el modelo ensamblado. Otra cosa en la que trabajamos mucho y nos preocupamos mucho es que los elementos que publicamos en nuestra biblioteca BIM pues sean elementos de un tamaño manejable, pensando en que el diseñador pues, o los diseñadores, el equipo de diseño pues tiene que tener, no sé cuántos modelos tendrá seguramente para el diseño de un proyecto, pero son muchos. Y un diseñador pues no va a usar los modelos que le generen una carga, que le generen, que se le conviertan en algo muy pesado.
nos preocupamos mucho en Kingspan de que estos modelos sean manejables en términos de tamaño, en términos de practicidad, digamos. Nos preocupamos porque los detalles en nuestra biblioteca sean los correctos, sean los que el cliente necesita. He tenido experiencias con colegas de otras industrias de la construcción en las que eh, pues cuentan que desarrollaron sus familias, pero que por algún detalle que no tuvieron en cuenta, la familia no fue, digamos, la familia no tuvo el efecto, es decir, no se pudo usar al final por los diseñadores, ¿no? Y tuvieron que volver a hacer las familias de cero. Nosotros antes, si alguno de ustedes recuerda, nosotros hicimos, antes de irnos con el tema, pues hicimos un tema con nuestros clientes, nos sentamos con ellos, nos preocupamos por entender qué necesitaban, qué querían. eh, digamos que eso fue una preocupación importante y eso nos llevó a sacar unos modelos también con la ayuda de BIM Latinoamérica correctos para el mercado. La información que tienen nuestros objetos siempre será actualizada y correcta. Y pues nada, el sistema colaborativo de esta tecnología pues es lo que Kingspan quiere aportar en estos foros que, como los que ha mencionado Diego, pues involucran no solamente al constructor al que se encarga de integrar todo, sino pues a todos sus proveedores y demás. Em, Compartirles también un poco, queríamos aprovechar el espacio porque seguramente muchos de nuestros clientes pues están desarrollando o están pensando desarrollar dentro de sus modelos de negocio en donde aplique pues la metodología BIM, ¿no? A nosotros nos aplica más en este punto de tener los modelos listos de nuestros productos para los diseñadores, pero seguramente a ustedes les aplicará en alguna fase de toda la implementación. Eh, una de las primeras experiencias que quisiéramos compartir es que hay que recorrer, digamos, hay que tener cuidado en cuando uno va a iniciar y recorrer bien el camino de inicio. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues no teníamos a nivel interno desarrollado o teníamos a alguien interno que pudiéramos usar no teníamos ni el entrenamiento ni la capacitación. Manejábamos tal vez Revit, pero no teníamos todo lo que se necesitaba para desarrollar unas familias. Entonces, con la ayuda de BIM Latinoamérica, con la experiencia que ellos nos pudieron mostrar, incluso ellos ya tenían experiencia en sectores parecidos al nuestro, decidimos que ellos serían como nuestra punta de lanza para podernos desarrollar en este tema y la experiencia fue exitosa. Y eso nos lleva a la segunda experiencia importante y es que después de ese primer paso dado de manera correcta, pues necesitábamos la administración se necesita siempre la administración de esa información a nivel interno, ¿no? Gente capacitada, un equipo que pueda administrar esa biblioteca, esos detalles, esos objetos, crear nuevos, cambiar los que ya están, modificar, añadir. Pues hoy por hoy Kingston Colombia tiene un equipo que está en capacidad de hacer eso de manera interna y una administración correcta, ¿no? Eh, Fue importante definir los parámetros y las propiedades que se requerían para alojar estos elementos. Esto no es como pues seguramente pensaremos que es tener la página web y subir elementos. Esto requiere unos parámetros y unas propiedades importantes para que sea una experiencia buena no solamente para la compañía, sino para los clientes. Hay que tener una coherencia en los parámetros que se asocian a cada familia y las propiedades a veces por querer solamente mostrar que ya se tiene el dibujo o el detalle o el objeto en BIM o en Revit, pues se pierde de vista algunas cosas muy importantes y nosotros tuvimos cuidado con esos detalles. Y pues pasamos, evidentemente, y es una de las experiencias más importantes, pues por temas de prueba y error, prueba y error, prueba y error, para que pudiéramos al final tener un elemento que nos diera la satisfacción y pues que nos diera como la tranquilidad de cara al mercado. Eh, Estas son las 7 familias que tenemos hoy por hoy descargables para ustedes. Tenemos nuestro panel de frío, que es el King Frigo. Este panel es el que se usa en ambientes controlados, ya sea de temperatura o ambientes limpios. En general, cámaras
que requieran ambientes asépticos, ambientes atemperados. Entonces este es nuestro panel por excelencia. Aquí también es un panel autoportante. Tenemos nuestras tres familias de panel de cubierta, panel de tres crestas en general, un panel de cinco crestas, eh, ambos con láminas de acero en ambas caras. Y, y nuestro panel acero foil, que también es de cinco crestas, pero que tiene acero en la cara superior y foil de poliéster blanco en la cara inferior. Y tenemos nuestras tres familias de fachada, de panel de fachada. El primero de ellos es un panel Kingwall acanalado. Como recordarán, es el panel que tiene el acabado acanalado tradicional del panel que la mayoría hemos usado y hemos comprado para nuestros proyectos. Tenemos un acanalado diamantado, que es un acanalado más pequeño y que da una apariencia estética muy buena a la hora de hacer los proyectos. Y tenemos nuestro panel de acabado liso, que también da un acabado arquitectónicamente muy importante. Son las 7 familias con las que hemos iniciado nuestro camino en Revit y en BIM. Estos objetos están publicados en Revit, porque evidentemente en Sudamérica, en América pues en general, Norteamérica y Sudamérica pues es el software que se usa más. En Europa hay otro software, bueno, y también en algunos momentos aquí en nuestra región, eh, que usan para el modelado, para el diseño en general. Nosotros hemos considerado más adelante también tener algunas familias en otro software diferente a Revit, pero por ahora pues consideramos que Revit es el más indicado en este caso. Em, Eso es lo que tenía que ver con cómo Kingspan ha hecho la aproximación a la tecnología BIM, a la metodología BIM, y eh, cómo pues estamos aportando también incluso en esta parte a que los proyectos de nuestros clientes sean bien desarrollados. Pues una invitación rápida a que no siempre vayan a descargar nuestras familias o que pasen por ahí para ver qué actualizaciones hay. Vamos ahora a tener el modelo, para lo cual le vamos a dar la palabra al arquitecto Nelson. El arquitecto Nelson, también del equipo técnico de Kingspan, se va a encargar de mostrarnos. No queremos que esta parte sea tediosa y que sea más de lo mismo, seguramente que ustedes han visto en otros webinars. Queremos que de alguna manera ustedes se lleven un poco más de lo que se puede hacer con nuestras familias. Vamos a tratar de hacer un modelo más completo, eh, haciendo un ejemplo de un edificio, digamos, de una edificación. Entonces, adelante, Nelson. Buenos días para todos. Voy a presentarles entonces una presentación, un video que he creado para que podamos ver cómo incorporar nuestras familias, las familias de Kingspan, en los modelos que tengamos con Revit. Un segundo para hacer la presentación. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Ahí se ve perfecto. Sí, sí se ve. En esta presentación veremos cómo descargar y cómo usar las familias BIM que Kingspan ha desarrollado de sus diferentes productos. Una vez nos encontremos en la página de registro para descarga de familias, bastará con dejar nuestros datos y el carácter que nos identifica como personas para dar clic en descargar familias. Estos datos los dejamos para mantenernos informados de todas las novedades que tengamos con respecto a la tecnología BIM.
Luego pasaremos a esta página, una vez damos descarga de familias, seremos redireccionados y aquí vamos a encontrar los diferentes modelos que tenemos desarrollados en Kingspan. El primero tiene que ver con cubiertas y nuestros productos KingRoof. Entre estos, KingRoof de 3 crestas, 5 crestas y AF. También tenemos nuestros productos KingWall, que son para fachadas. En este caso, con sus diferentes acabados como son acanalado, diamantado y liso. Y finalmente tenemos para descargas también disponibles los paneles KingFrigo que utilizamos generalmente para cuartos fríos y ambientes de temperatura controlada. Para descargar las familias, pues bastará con dar clic en los botones que vemos como descargas. Vamos a hacer unas descargas y verlas representadas en un modelo que hemos preparado para esto. Damos clic entonces, por ejemplo, en KingRoof de 5 crestas en descargar. Esperamos a que la descarga se ejecute para abrir la familia. Una vez ejecutada la descarga, simplemente damos clic para abrir el programa y cargar la familia dentro del programa. Y lo que vamos a ver entonces, apenas abra, es esta imagen, en este caso para el KingRoof de 5 crestas. Aquí ya estamos dentro de Revit. Y aquí también previamente he cargado KingRoof AF, también KingWall, en este caso acanalado, y esta última familia, que el procedimiento es exactamente igual que el que usamos para KingRoof de 5 crestas, en este caso KingFrigo. Esta visualización que vemos, pues es la visualización con la cual fue creada esta familia. Sin embargo, pues aquí con un cambio de vista podemos ver los diferentes tipos de paneles que tenemos en este caso específico del KingRoof de 5 crestas. Si seleccionamos el primero, pues vamos a ver que esta es de 18 milímetros. Si hacemos lo mismo con el último, pues vamos a ver, seleccionando el último panel, vamos a ver que este es de 200 milímetros. Y pues acá están los diferentes espesores que se tienen con este panel. También podemos acercarnos y ver la configuración de sus crestas, las 5 crestas de que compone un panel, 4 llenas y una vacía. Toda la configuración está, la representación tanto del poliuretano como de los aceros. Y también podemos ver aquí en el siguiente modelo, en este caso KingRoof AF, que este trae foil por debajo, que viene igual también representado de esta manera. No se ve que tenga el acero en la parte inferior. Y de igual manera que lo veíamos con la KingRoof de 5 crestas, pues viene toda su configuración y su acero superior. En el caso de la KingWall, es exactamente lo mismo. Aquí podemos ver los encastres, acercándonos un poco, el encastre que tiene cada uno de estos paneles. También podemos ver los diferentes espesores que tenemos para el KingWall. Y si hacemos un Orbit, pues también podemos ver su acabado, que es lo que mencionábamos, que es el sistema acanalado, o con acabado acanalado. De igual manera, si pasamos a KingFrigo, podemos evaluar exactamente de la misma manera este panel, el tamaño o las características que necesitemos para incorporar dentro de nuestros modelos 3D. Vamos a pasar entonces a nuestro panel de 5 crestas, KingRoof de 5 crestas. Vamos a seleccionar, digamos, el cuarto hacia abajo, que es un panel de 50 milímetros. Una vez seleccionado, simplemente damos Control C, copiar, o cualquier programa, y nos vamos a ubicar en el modelo
que tenemos establecido para ver cómo incorporar esta familia dentro del proyecto. Aquí vamos a dar control B y vamos a ubicar nuestro panel en algún punto dentro del programa, dentro del área de trabajo. Al pegarlo, copiar y pegar, ya la familia automáticamente queda cargada en este modelo, esta familia de 5 crestas. Y lo mismo podemos hacer con las otras familias. Es decir, podemos venir, en este caso, a la Kinroof AF, podemos seleccionar, digamos que vamos a seleccionar una de menor espesor, puede ser esta de 30 milímetros. De igual manera le damos control C y pasamos nuevamente a nuestro modelo 3D y le vamos a dar control B. Esto para que cargue la familia de una forma muy rápida dentro de este modelo. Cargadas las familias, vamos a revisar si ya las tenemos disponibles. Entonces vamos a venir, en el caso de las cubiertas, en arquitectura, en roof, y vamos a seleccionar la primera opción, que es por huella o por silueta. Y aquí vamos en el cuadro de propiedades a desplegar los diferentes tipos, y aquí nos podemos dar cuenta que ya se encuentra Kinroof de 5 crestas de 50 milímetros y Kinroof AF de 30 milímetros, es decir, ya las dos disponibles. En el caso de los muros, también los vamos a verificar aquí en arquitectura, wall, y vamos a seleccionar la primera opción, que es muros arquitectónicos, y de igual forma acá en el cuadro de propiedades desplegamos para ver en la parte baja que ya nos aparezca tanto el King Frigo de 60 milímetros como el King Wall acanalado de 50 milímetros. Es decir, ya tenemos las familias disponibles para agregarlas a nuestro modelo. Vamos entonces a borrar estos ejemplos o estas familias que traímos porque ya se encuentran dentro del proyecto. Entonces ya no las necesitamos, simplemente las eliminamos y vamos a crear entonces las cubiertas. En este caso vamos a venir aquí a ubicarnos en una planta que nos va a servir como base para elaborar la cubierta y vamos a seleccionar entonces el comando roof y en este caso desplegamos y vamos a buscar una de nuestras familias, la Kinroof de 5 crestas. La seleccionamos y vamos a hacer el trazo a partir de un simple rectángulo, dada la forma que tiene este proyecto. Entonces nos ubicamos en una de las esquinas, arrastramos y lo llevamos, digamos, hasta la esquina opuesta para que se configure esa cubierta de ese lado. Digamos, la de ese lado la vamos a hacer en Kinroof de 5 crestas y la del lado derecho de la pantalla la vamos a hacer en Kinroof AF, que también cargamos ahí, que es acero foil. Una vez ya tenemos configurada la forma de la cubierta, vamos a eliminar la pendiente de los extremos laterales. No necesitamos pendiente en esos dos lados. Entonces le damos aquí clic, no defina pendiente. Y en el caso de los otros dos extremos vamos a modificar por 5 grados, que es más o menos casi 9%, en ambos lados, es decir, tanto en el lado superior, acá en el caso de la pantalla, como acá en el lado inferior, 5 grados. Entonces, con 5 grados y sin pendientes laterales ya quedaría configurada esta cubierta en Kinroof. Entonces aquí básicamente culminamos la acción dando clic en la selección que aparece acá y vamos a obtener ya nuestro panel Kinroof en ese sector. Podemos verificarlo acá en 3D
ya como se ve, ubicados sobre las correas que venían en la estructura de este proyecto, y podemos repetir el procedimiento ahora en la cubierta del lado derecho, pero ahora lo vamos a hacer con la otra familia. Entonces venimos nuevamente, seleccionamos roof o cubierta, nuevamente en la primera opción desplegamos, en este caso King Roof AF de 30 milímetros, y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento a partir de un rectángulo. Vamos a realizar el trazo desde esta esquina, desplegamos hasta la esquina opuesta. Entonces, es una forma muy sencilla de hacer estas cubiertas con las que cuenta este programa. Ya ubicada la cubierta, entonces hacemos nuevamente lo mismo que hicimos en el otro lado. Ubicamos los dos laterales para eliminar la pendiente. Tanto este como este, le decimos que no le defina pendiente. Y al igual que lo hicimos en el otro lado, estas son pendientes muy similares, o pendientes iguales, de 5 grados. Entonces esta cubierta también tiene por este lado otros 5 grados. 5 grados. Y simplemente terminada esa configuración, también terminamos entonces nuestro King Roof AF. Verificamos nuevamente en el 3D que todo esté ok. Entonces aquí ya vemos cómo tenemos configuradas esas dos cubiertas. Si la vemos por debajo, pues vamos a ver cómo una que es acero foil, pues no va a llevar el acero, o la familia no tiene el acero por debajo, y la otra sí lo tiene. Entonces la King Roof de 5 crestas sí tiene el acero por debajo. Ahí está la configuración, digamos, de esas dos cubiertas. Ahora vamos a realizar el modelado de los muros. Vamos a realizar entonces el modelado de las fachadas o del envolvente de este ejemplo, usando las familias que tenemos disponibles en muros de King Wall y King Frigo. Vamos a ubicar una vista que podamos trabajar. Entonces, en este caso, hay un nivel que he creado previamente para ubicar la base del panel de fachada. Entonces voy a abrir esa vista. Y aquí pues tenemos disponible para generar una parte del trazo. Lo podemos hacer con King Wall y el otro lo podemos terminar con King Frigo. Aquí le agregué un poco más de visualización. Y para eso venimos entonces a Wall, seleccionamos en la parte superior, damos clic para buscar la familia, en este caso King Wall acanalado de 50, y arrancamos a hacer el trazo a partir de la correa que tenemos previamente configurada ahí. Se puede poner un poco lento por los recursos que ya consume esa familia, pero aquí vamos moviéndolo y vamos dándole clic a medida que vamos ubicando el siguiente punto. Entonces vamos a hacerlo con los dos, en este caso con los dos ejemplos, y aquí venimos hacia este lado, digamos que lo vamos a terminar ahí, en este caso King Wall. Podemos verificarlo en 3D. Entonces esperamos que cargue, ahí ya cargó, vamos a darle Escape y vamos a venir al 3D a ver cómo nos ha quedado configurado el muro. Y ya podemos verlo, que nos ha dado todo este envolvente a partir de esas correas que teníamos previamente configuradas. Vamos a hacer lo mismo entonces de una vez con el King Wall, con el fin de que veamos también la parte de cómo
ver las cantidades y lo que se logra usando las familias de Kingspan. Para eso entonces vamos a venir nuevamente a la planta, en este caso de fachada, panel base de fachada, y vamos a realizar el trazo por el otro lado a partir de este punto. Entonces, en este caso vamos a venir a arquitectura, nuevamente a muro, y vamos a seleccionar King Frigo. Entonces seleccionamos King Frigo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el King Wall. Nos aseguramos de que esté en base de panel y aquí lo vamos a conectar igual con la corona de panel. Entonces ya una vez que conectado aplicamos y pues damos la selección de igual forma que lo hicimos con el King Wall a partir de esa esquina y vamos a buscar la siguiente esquina. Y finalmente, damos que cargue un momento ahí la familia. Y finalmente nos movemos hacia la otra esquina. Y le damos el clic para cerrar, digamos, ya todos los muros o todo el borde del edificio o de la bodega que estamos trabajando. Una vez terminamos, pues simplemente damos Skype y vamos a nuestro 3D. Y aquí pues ya vemos cómo nos quedó configurado todo con los diferentes tipos de familia, tanto la cubierta que manejamos dos tipos, como el envolvente que también manejamos otros dos tipos de cubierta. Entonces esta sería, digamos, la configuración de esas familias y ahora vamos a ver qué datos podemos obtener de haber utilizado pues diferentes tipos de paneles para hacer este ejemplo. Para ver la información que podemos obtener del programa con respecto a las familias que acabamos de modelar en este ejemplo, vamos a venir a la parte superior del panel de tareas y vamos a seleccionar vista y dentro de vista vamos a venir a crear o creación para seleccionar una ficha de cantidades. Entonces vamos a dar clic ahí. Aquí nos aparece, digamos, un cuadro general que aparece por especialidades. En este caso la seleccionada es arquitectura, entonces nos aparecen las categorías con respecto a arquitectura. Y para el caso de estos paneles, pues fueron creados en Cortan Panels, entonces vamos a seleccionar esa gran categoría y vamos a decirle que OK para dentro de este nuevo cuadro agregar lo que consideremos necesario o que queramos ver de esas familias y de ese modelado que acabamos de realizar. Entonces, por ejemplo, el área sería muy relevante para identificar las cantidades totales, para presupuestos. Si quisiéramos también podríamos agregar costos y valores. En este ejemplo no lo haremos, pero podemos agregar, digamos, el tipo, familia y tipo para diferenciar los diferentes paneles que quedaron modelados. Podríamos ver también la altura que nos sirve para el tamaño, el largo de los paneles en términos de datos importantes para despiece, igual que contabilizarlos o hacer un conteo de estos. De igual forma, el espesor o el ancho es importante porque si bien nuestros paneles todos miden 1 metro, podemos tener esquinas donde un panel quedó por corte en obra más pequeño, pero nos permite identificar que es una unidad completa y que pues ahí va a generar un desperdicio. Entonces, digamos que podemos seleccionar otras, pero estas serían para este ejemplo como las más relevantes. Entonces, una vez las tenemos seleccionadas, digamos que voy a pasar a primer lugar
a familia y tipo y vamos a dejar área al final y vamos a contabilizar también aquí antes de área. Vemos que este es el orden que se le va a dar como a la tabla. Y aquí básicamente pues ya podemos dar con esto así sin hacer más cambios que los podemos modificar ahorita. Simplemente damos OK y aquí nos va a aparecer la información ya de todos esos paneles. En cuanto a el tipo de panel, su familia, la altura en este caso o tamaño largo del panel. Y aquí también podemos ver pues, el espesor que tiene. Lo que decía, aquí hay algunos que quedaron de menos de 1 metro, los que llegan contra esquinas, los que en donde remata, que son piezas que se deben fabricar en obra o cortar en obra. La cantidad que va a haber por cada una de estas dimensiones y el área que generan esas dimensiones. Entonces aquí podemos ver y podríamos totalizar también al final cada una de estas familias. Para eso pues simplemente vamos a venir a editar el formato. Aquí vamos en grupo vamos a seleccionar que vamos a utilizar por familia y tipo para que separe y lo podamos ver más claramente ahí dentro de la tabla. Le vamos a agregar un pie y le vamos a agregar una línea en blanco para que quede espaciado. Esto ya es, digamos, de organización básicamente de la tabla porque pues la información es la que ya estamos viendo. Y vamos a agregar totales para poder ver cantidad de paneles, área por tipo de panel y área total del proyecto. Y también pues tenemos que cambiar el formato, en este caso, en cada uno de estos, si queremos que nos haga cálculos. Entonces, familia y tipo, pues no le vamos a hacer ningún cálculo, ni a estos dos, ni a la altura, ni al espesor, o al ancho. A la contabilidad sí, entonces pues se va a seleccionar acá que calcule totales y lo mismo con el área, calcule totales. Digamos que con estos cambios que son muy, muy simples y básicos podemos ordenar mejor esta información y aquí básicamente la separa. Entonces aquí ya podemos ver nosotros de ese modelado que se hizo que el king roof de 5 crestas de 50 milímetros son 30 unidades, aquí se ve 30 unidades de este panel. Aquí también nos lo está diciendo en la descripción que la altura o tamaño de esos paneles, largo en este caso, sería de 11.92 de todos los paneles. Pues sabemos que hicimos una cubierta completamente rectangular, entonces los paneles nos quedan de ese tamaño y tendríamos el ancho de cada panel y las piezas, como mencionaba hace un momento, de esquinas o remates que llegan hasta donde está configurado el edificio. Y pues el área total de ese king roof es de 349 metros cuadrados. Lo mismo vemos acá con el king roof AF. En este caso fueron menos paneles, 26. Es una cubierta más angosta. También menos área. Y también tenemos unos paneles un poco más pequeños. Digamos, eso pudo haber sido en el trazo de la cubierta. Al final pueden ser todos de 11.90, digamos. Y aquí aparece también el ancho, en este caso, de los paneles y las piezas que nos está dando. De igual manera con el king wall, y podríamos ver exactamente lo mismo, qué cantidad de paneles, el área, el tamaño de esos paneles, que pues en este caso son iguales. Y también podemos ver el ancho y las piezas que quedan. Y lo mismo con el king frigo. Entonces, con todos podemos, digamos, sacar información muy importante que nos puede servir para despieces, para presupuestos,
para análisis, que es lo que busca también la tecnología BIM, que es integrar todas las ramas del conocimiento para que a la hora de la elaboración de proyectos haya después en el futuro la menor cantidad de imprevistos. Esto podríamos resumirlo si queremos, entonces simplemente entramos acá y aquí le vamos a decir que quite el detalle de las instancias y podríamos verlo de forma resumida cada uno de estas familias, de estos 4 ejemplos que pusimos en la presentación del día de hoy. Podríamos ver el resumen. Obviamente aquí no tendríamos, no sabríamos exactamente cuál tiene alguna pieza o algo así, porque es la única información que no aparece, pero por tamaño de paneles, como todos son del mismo tamaño, pues sí nos serviría. Que sería como un resumen de esa información que estamos pidiendo nosotros o que estamos solicitando nosotros al programa de esas familias. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta acá esta presentación y hasta una próxima oportunidad. Gracias a Nelson, gracias Raúl, Diego, por compartir sus conocimientos y su experiencia con la tecnología de BIM. Vamos a proceder a las preguntas que nos han escrito por el chat. Fabián Robles nos dice, revisando el modelado que están representando, quisiera saber cómo es posible representar dentro del modelado BIM los traslapos de los paneles, ya sea de cubierta o fachada, ya que en muchos proyectos las distancias de las aguas son mayores a 12 metros. Esto para obtener cantidades de materiales más exactas. Nelson, por favor, cuéntanos. Sí, buenos días. Las familias de Kingspan fueron desarrolladas con el sistema Corten Wall y todas sus condicionales están centradas en su proceso de fabricación. Si ustedes veían en el video, tomábamos una distancia de un muro cualquiera y él configura exactamente las cantidades de panel. Si hay 12.5, coloca 12.5 paneles. Eso mismo ocurre longitudinalmente, sí, para este ejemplo usamos digamos, un ejemplo de unas cubiertas de un solo tramo de 12 metros, pero si la cubierta fuera más larga, como sucedió con los muros, o el tramo fuera mucho más largo, la familia está configurada para que genere el siguiente panel o el panel que se traslapa. Eso es lo que pasa con nuestras familias. Edgar Solarte nos mencionó una pregunta que ya quedó resuelta pues en el video que presentamos. De paso aprovecho para invitarlos a ver de nuevo el video que ya tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. La última pregunta, Oscar González nos pregunta ¿cómo se insertan puertas? ¿Qué pasa si la cubierta no es rectangular? ¿Cómo la corto? Bueno, digamos que gran parte de esas dos preguntas tienen que ver con el modelado del proyecto. Las familias de Kingspan se pueden adaptar digamos, a lo que tiene que ver con su fabricación, con su forma. Para generar puertas podemos crear un nivel superior de inicio de panel, no necesariamente tiene que ser, digamos, desde el antepecho de muro. Se puede crear por encima de ese nivel un arranque de panel, un inicio de panel, y básicamente de esta misma forma es que construimos, es la misma forma que lo hacemos en sitio. Entonces esto tiene que ver mucho con el modelado, con el proyecto. Nosotros crearíamos niveles, en este caso, de inicio de panel sobre la puerta. Si hay ventanas, lo mismo, ponemos un inicio de panel, un final de panel en niveles y luego encima de la ventana un inicio de panel y un final de panel. Eso lo podemos hacer y podemos cubrir, digamos, esa situación cuando se presenten vanos. Y así es que lo hacemos en obra. Con respecto a que la cubierta no sea rectangular, también tiene que ver con el modelado, con saber usar el programa.
la familia se adapta, es decir, si la cubierta tuviera en un perímetro cuadrado o rectangular, sino tuviera una cuña, entrara, uno puede dibujarla o puede crearla no con el rectángulo que se veía en el video, sino lo puede hacer a través de líneas, configurando toda la línea y simplemente maneja las pendientes dependiendo de la zona que salga. Esa sería la manera de hacerlo cuando no es una cubierta rectangular. Para finalizar, y pues con respecto a la pregunta que nos hizo Fabián Robles primero, nos pregunta, ¿pero crea el traslapo directamente en la correa? Ese es un respecto a la respuesta que nos diste, Nelson. Nosotros podemos condicionarlo cuando tiene la correa. Cuando tiene la correa podemos condicionar a que llegue a la correa el panel en el proceso, vuelvo y digo, también de modelado, porque puede ser, lo que él dice es muy cierto, puede ser que el traslapo no sea a 12 metros, sino sea antes, entonces podemos modelar a la altura de la correa o podemos también introducir valores y datos condicionales que indiquen que hasta cierta distancia, que es donde está la correa, va a ir el panel y el siguiente panel. Es decir, se puede hacer todo desde el modelado y las familias se pueden adaptar todas desde el modelado para obtener los resultados que se quieren y las cantidades, en este caso, que se requieren. Gracias, Nelson. Bueno, para finalizar, los aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo webinar en el que hablaremos de cómo mejorar las condiciones de salud de los trabajadores y cómo remodelar las cubiertas que están hechas de materiales tóxicos o remodelar cubiertas por un material innovador que les dé más beneficios termoacústicos. Los invitamos a inscribirse en nuestro webinar, en nuestra página web, que se realizará el próximo 29 de agosto. A todos les enviaremos la presentación realizada por correo electrónico, también la grabación, así como el link del video que proyectó Nelson, que también les he copiado en el chat. Agradecemos inmensamente su participación. Nos conectamos durante 1 hora y 15 minutos y esperamos también escuchar sus inquietudes, sus ideas, qué temas quieren conocer. No duden en contactarnos a nuestro correo electrónico o nuestra página web o nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por asistir y reitero nuestra invitación a compartir el conocimiento que tenemos desde Kingspan. Agradecemos también a Diego por su participación y esperamos crear más espacios como este. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.